Buenos días. En este capítulo vamos a hablar sobre los riesgos para la salud derivados de la exposición a radiación ionizantes. La exposición de los seres vivos a la radiación ionizantes produce diversos efectos biológicos a consecuencia de la absorción de la energía de la radiación por el ser vivo. Los cambios producidos pueden estudiarse a nivel celular del órgano o del tejido y del organismo pues considerando en su conjunto, provocando lesiones y enfermedades que pueden manifestarse al cabo de horas, días o inclusive años. La radiación ionizante es un agente físico con una alta capacidad para dañar. Los efectos biológicos de la radiación ionizante eh, derivan del daño que éstas producen en la estructura química de las células, es decir, el ADN. Como es bien sabido, la unidad básica del organismo vivo es la célula. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes derivan del daño que éstas producen en la estructura química de las células, fundamentalmente en la molécula del ADN. El ADN contiene la información necesaria para el control de las funciones celulares, el crecimiento, la proliferación, la diferenciación, y la información contenida en el ADN se transmite a las células hijas. El proceso de ionización supone necesariamente cambios en átomos y moléculas, aunque solo sea en forma transitoria, que a veces puede dañar a las células. Si se producen daños celulares y no se reparan adecuadamente, también pueden ocurrir que las células afectadas mueran o se vea impedida su reproducción. O bien que se origine una nueva célula viable pero modificada. Ambos extremos tienen algunas implicaciones profundamente distintas para el organismo. Los efectos determinísticos se producen por la muerte de un número elevado de células de un tejido u órgano. La gravedad del efecto aumenta con la dosis de radiación. Existe una dosis umbral para que ocurra el efecto, es decir, solo se produce por encima de un valor determinado de dosis, pues que son dosis realmente muy altas, muy significativas. Ocurre tras la exposición pues, relativamente de dosis muy altas. Ejemplos de efectos deterministas tenemos el aborto, malformaciones congénitas, el retraso mental y otros. Por otro lado, los efectos estocásticos son aquellos en los cuales la probabilidad de que se produzca el efecto es función de la dosis, mientras que la severidad del mismo es independiente de la dosis y no tiene ningún umbral, es decir, que por dosis bajas también puede llegar a presentarse. Se produce como consecuencia del daño sobre una célula o un pequeño número de células. Ejemplos de efectos estocásticos son los efectos carcinogénicos y los efectos hereditarios de la radiación ionizante. Los efectos estocásticos son aquellos que aleatoriamente pueden o no aparecer. De hecho, también son llamados efectos probabilísticos. Para estos efectos, la comunidad científica ha adoptado una actitud conservadora, asumiéndose la hipótesis de que no hay dosis umbral establecida y su probabilidad de aparición aumenta con las dosis recibidas, como les comenté pues, anteriormente. Acá vemos pues como en pantalla el resumen de los criterios para que puedan llegar a presentarse dichos efectos. Tenemos los efectos estocásticos, es una lesión que se presenta en una o en pocas células, son somáticos o hereditables, la gravedad depende de la dosis, no requiere una dosis umbral y su aparición es tardía. Mientras que los efectos determinísticos requiere pues una lesión letal, una muerte de muchas células, son somáticos, los presenta la persona que recibió pues esa dosis alta, tiene un umbral, requiere superar un umbral y la aparición puede ser inmediata o tardía, puede ser días después, horas después o meses después.
Acá vemos pues como unos ejemplos de unos efectos determinísticos. En el primer caso que vemos en pantalla, se presenta el sistema hematopoyético que puede llegar a producir infecciones y hemorragias. Esos efectos pueden tardar aproximadamente 2 semanas en aparecer y se requiere superar más de 5 Gray para que pueda llegar a presentarse ese tipo de efecto. Y para que se presenten esos efectos severos es necesario pues, recibir más de 2 Gray. Listo. Esos son pues dosis relativamente muy altas que bajo condiciones normales de operación pues la probabilidad de aparición es muy pero muy bajita. Y vemos pues algunos de los demás ejemplos de efectos determinísticos. Recordemos que la principal característica de estos es superar un umbral y pues esos umbrales son bastante altos, que nosotros en condiciones normales no los recibiríamos. Se denomina carcinogénesis a la sucesión de eventos que llevan a la aparición de un cáncer. Se incluyen bajo esta denominación a un conjunto de enfermedades que pueden afectar distintos órganos, que tienen como elemento común el crecimiento celular ilimitado, invasivo o potencialmente letal. Los efectos estocásticos pueden ser hereditarios o pueden ser somáticos. Si la célula que ha sido modificada tras la irradiación es una célula somática, el efecto se podrá de manifiesto en el individuo. ¿Qué significa esto? Pues que en el individuo pues que ha tenido pues directamente ha sido expuesto a la radiación. Por otra parte, dentro de la protección radiológica y teniendo en cuenta los riesgos para la salud producto de la exposición a radiaciones ionizantes, es muy importante que una trabajadora que se dé cuenta de su situación o su estado de embarazo le notifique inmediatamente al jefe para que el jefe evalúe todas sus condiciones de protección, evalúe la necesidad de elementos de protección, su dosímetro, altura de tórax y también un dosímetro fetal. ¿Listo? Es muy importante esa notificación pues, para poder que se haga todo el proceso que se requiere. Sin embargo, la resolución 18-1434 del 2002, que es el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica acá en Colombia, indica que una persona pues que se dé cuenta de su embarazo debe notificarlo inmediatamente. Sin embargo, la notificación no pues, se deberá considerar como una razón para separar a la interesada del trabajo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice pues siempre y cuando se evalúe todas las condiciones de protección y se le proporcione todas las herramientas para proteger tanto a su bebé como a ella, ¿cierto? Y garantizar de que durante el tiempo gestacional la personita va a recibir menos de 1 milisievert al año, que es lo que está permitido para miembros del público. Sin embargo, siempre que encontramos una persona que se encuentre en estado gestacional, se recomienda que sea retirada del riesgo por tranquilidad también de la persona. Desde la parte de los efectos biológicos a considerar en el embarazo, es importante tener en cuenta las etapas a partir de las cuales se puede llegar a algún tipo de efecto para el bebé o para el embrión. ¿Listo? Cuando el bebé, el embrión, apenas empieza su proceso de desarrollo, es mucho más radiosensible a que cuando ya está mucho más grande, mucho más desarrollado. Los efectos de la exposición a radiación en el feto dependerán de la etapa gestacional en la que se produzca la exposición, de la dosis absorbida y de su distribución en el tiempo. Es decir, que una dosis repartida a lo largo del tiempo es menos perjudicial que aquella que se recibe de manera instantánea. En cuanto a la edad gestacional, pues se distinguen esas 4 etapas, que es importante tenerlas en cuenta. La etapa preimplantacional, esta primerita que vemos acá, a partir de datos experimentales, en modelos animales se estima que dosis entre 100 y 200 milisievert inducen entre el 1 y el 2% de casos de letalidad
en esta etapa del desarrollo. En esta primera etapa se produce o la muerte del embrión sin que el embarazo haya sido detectado o ningún tipo de efecto en caso de que la gestación siga adelante. Esta etapa es muy conocida como la etapa pues denomina como el efecto del todo o nada. La otra etapa, tenemos entonces la etapa de la organogénesis principal. Esta se presenta entre la tercera y la octava semana de la edad gestacional. Se pueden producir malformaciones que afectarán a los órganos que tengan su desarrollo justamente en el tiempo en que tuviera lugar la exposición. La etapa de periodo fetal temprano se presenta entre la octava y la quinceava semana de edad gestacional. El efecto más importante detectado es el retraso mental, que va desde la disminución del cociente intelectual hasta el retraso mental severo. Y por último, tenemos la etapa del periodo fetal tardío. Durante el último trimestre de la gestación no se espera la incidencia de malformaciones o retraso mental radioinducido. No obstante, puede verse incrementada la probabilidad de incidencia de cáncer o de leucemia en menores de 15 años. Muchas gracias.